En este canal ustedes han visto que tengo reviews del iPad Air M1 y del M3. Y esto resurgió gracias a que iPadOS 26 trajo todo este nuevo sistema de ventanas, de barras de menú, como esta multitarea mucho más reforzada, que a su vez también da paso a mejores aplicaciones un poco más profesionales. Y todo esto en conjunto hizo que reviviera como ese amor que yo tenía por el iPad y esas ganas de poder utilizar un iPad para reemplazar mi computador personal, que en este caso pues es un MacBook Air. Cuando vi la lista de dispositivos que soportaban iPadOS 26, encontré que el iPad Air M1 que justamente tenía por casa estaba entre ellos, y no fue sino que lo viera y digamos que me fui a instalar la beta inmediatamente. Cuando esto pasó, pude empezar a cacharrear con cada una de estas nuevas funciones, empezar a utilizar las ventanas dinámicas que podemos tener ahora, como les dije, toda esta multitarea que le da una dimensión completamente distinta al iPad en comparación a lo que veníamos utilizando hasta ahora. Y digamos que fui feliz hasta que me encontré con ese primer tropiezo, que fue el almacenamiento tan limitado que tenía ese iPad. Recordemos que el iPad Air M1 en su versión base viene solamente con 64 GB de almacenamiento, y eso pues era lo que yo tenía en ese momento, y digamos que la experiencia a partir de ese momento se vio totalmente truncada. Entonces me puse a buscar cuál era el mejor iPad en la relación precio-beneficio y encontré en Amazon un buen descuento para el iPad Air que salía en $499. Y digamos que en comparación al iPad que le seguiría, que era el iPad Pro, pues digamos este salía en descuento en $899, lo cual significaba casi el doble de lo que valía el iPad Air. Y pues digamos que yo tengo conocimientos que me permiten saber que digamos un iPad Air me daba más o menos un 80 o 90% de la misma experiencia que me daba el iPad Pro, pero casi por la mitad del precio de dicho iPad. Entonces una vez me decidí, hice la compra y bueno, digamos el iPad llegó, le hice el unboxing como lo pueden ver en este momento, e inmediatamente instalé iPadOS 26 y empecé a utilizarlo como ya venía utilizando por unos días ese iPad Air M1. Como pueden ver en este momento, afortunadamente a mí me prestaron un Magic Keyboard y digamos lo pude empezar a utilizar como todo un computador, y al mismo tiempo lo pude conectar a mi monitor, que tiene una entrada USB tipo C que no solamente le permite pasar la imagen al monitor, sino que también va cargando el iPad al mismo tiempo. Y entonces digamos empezó esta experiencia de poder utilizar el iPad como el reemplazo de mi computador para el 99% de las cosas que hago en los computadores. Y con todo esto, mi iPad se convirtió en mi dispositivo principal para casi todas las cosas que yo tengo que hacer con un computador, a excepción de una sola, que es la programación de aplicaciones para Apple. La gestión de tareas administrativas se ha vuelto supremamente fácil con el iPad. Tengo mi gestor de correos principal que se llama Spark. Está supremamente bien optimizado para esta nueva multiventana y multitarea que ofrece el iPad. Y sin mencionar que podemos utilizar vista previa para gestionar los PDFs, entonces no solamente puedes firmar con el Apple Pencil, sino que también puedes rellenar formularios de una forma muy sencilla. Además de esto, ni siquiera he mencionado toda la evolución que ha tenido Safari en los últimos años, donde digamos ha pasado de ser solamente un navegador móvil muy limitado a ser casi, aunque pues no todavía, pero casi un uno a uno con el Safari que puedes encontrar en un Mac, o incluso con Google Chrome que puedes encontrar en muchos dispositivos. La gestión de archivos, que era un tema que digamos también podía ser un poco doloroso para los usuarios que venían de un Mac, ha ido mejorando con el tiempo. Aunque no tenemos un Finder como si lo tenemos en el Mac, pues tenemos esta aplicación de archivos que sería el reemplazo, que ha ido evolucionando en los últimos 2 o 3 años y ahora nos permite estar moviendo archivos a través del iPad de una manera muy fluida y con menos limitaciones en comparación a lo que teníamos antes. Asimismo, digamos, podemos hacer una gestión de discos duros. Por ejemplo, yo tengo 2 discos duros donde estoy transfiriendo información entre ellos o incluso entre ellos y el iPad, y digamos que hasta ahora lo he podido hacer sin ningún problema. Y finalmente, 2 puntos que a mí me parecen cruciales para el tema de la productividad y del manejo administrativo en el iPad son el calendario y los recordatorios, que no solamente en los últimos años han recibido las más grandes actualizaciones y muchas mejores características, sino que también ahora trabajan en conjunto. Digamos, ahora puedes tener tus recordatorios visibles dentro de tu calendario y todo esto está increíblemente optimizado en el iPad. Pero yo creo que la joya de la corona para mí, lo que más me limitaba a mí anteriormente, era que faltaba WhatsApp en el iPad. Es decir, como yo tenía WhatsApp en el computador, entonces yo no tenía que estar saltando todo el tiempo
al celular, sino que simplemente todo lo hacía desde el computador. Cuando yo quería hacer esto mismo en el iPad, pues para mí era un problema, digamos que me rompía un poco ese flujo de trabajo porque me tocaba estar distrayéndome yendo al celular, donde además tenemos pues 1.000.000 de notificaciones como pueden ser de redes sociales. Entonces, cuando ya tenemos la llegada de WhatsApp, era como que se había cerrado el círculo de todo lo que yo necesitaba para utilizar el iPad a full productividad, y entonces ya podía estar tranquilo en ese sentido y empezar a utilizarlo en todo su potencial. Y entonces, viendo que el iPad era capaz de ayudarme a gestionar todas estas tareas de ofimática y de productividad y esas cosas del día a día, decidí darle la oportunidad para utilizarlo en mi flujo de trabajo un poco más pesado, que es el de este hobby de creación de videos. Las herramientas que necesito para llevar a cabo el flujo de trabajo las encuentro en forma de apps. Obviamente tengo por un lado Notas y Safari para hacer, digamos, todo el research y hacer el guión, sino que también tengo, por ejemplo, ChatGPT, que es la inteligencia artificial que estoy utilizando para hacer la estructuración de los videos. Luego, cuando ya tengo todo grabado, entonces puedo utilizar LumaFusion, que es el editor que me permite exportar estos videos con relativa sencillez. Y finalmente tengo Adobe Express, que no solamente me permite hacer unas miniaturas con muchos recursos, sino que también me permite, digamos, agregar alguna imagen o algún fondo que no puedo encontrar por internet de manera gratuita. Y después de unos días, ¿qué fue lo que encontré? Bueno, pues para sorpresa de nadie, que el iPad Air M3 podía manejar todo ese flujo de trabajo, tanto el básico como el Pro, con muchísima facilidad. Lo único que no hacía obviamente era grabar los videos, porque pues para eso la cámara del iPhone es mucho mejor, pero más allá de eso simplemente era hacer un airdrop y empezaba a editar los videos con la aplicación que les dije, LumaFusion, terminar de editarlos o darle esos últimos retoques con Adobe Express y hacer la exportación incluso con la app de YouTube Studio. Entonces, con el paso del tiempo me convencí de que estaba utilizando el iPad, sacándole todo su potencial, utilizándolo como un pro, tanto para la parte básica de ofimática y administrativa como la parte pro de la creación de los videos. Y entonces todo iba marchando bien hasta que encontré o me trajeron un iPad Pro M4. Un amigo me visitó, trajo su iPad porque lo lleva para todos lados. Y en el momento en el que yo vi ese iPad, en el momento que yo vi la pantalla, se sembró dentro de mí una semilla que solamente creció y creció en los días posteriores. La diferencia de las pantallas es abismal, el brillo parece el doble, la reproducción de los colores no tiene nada que ver entre un LCD que tenemos en el iPad Air versus una doble o tándem OLED que tenemos en el iPad Pro. Además de eso, la nitidez, la diferencia en la nitidez, aunque realmente se supone que no hay mucha diferencia entre el iPad Air y el iPad Pro, créeme que cuando lo tienes enfrente realmente se ve. Y finalmente tenemos los 120 Hz que hacen que la fluidez del sistema salga a relucir cuando estás viendo un iPad Pro. Y otros factores empezaron a añadir más peso a esa diferencia entre el iPad Pro y el iPad Air, como por ejemplo era el almacenamiento. Aunque estábamos diciendo que era casi el doble el precio del iPad Pro, también es cierto que estábamos haciendo una comparación un poco injusta, porque por $499 el iPad Air viene con 128 GB de almacenamiento, mientras que el iPad Pro viene con 256. Y esto fue un dato no menor en mi caso, porque como empecé a utilizar el iPad para la edición de los videos, entonces el espacio ya no me estaba siendo suficiente, al punto de que estaba incluso en algunos momentos teniendo menos de 10 GB de almacenamiento disponible, y esto estaba interfiriendo incluso con el rendimiento del iPad Air. Además de esto, aunque ambos tienen puerto USB tipo C, la capacidad de ambos es totalmente distinta. Por ejemplo, en el iPad Pro tenemos Thunderbolt 4, que nos permite no solamente tener un ancho de banda mucho mayor, lo que permite que ingresen más datos o que salgan más datos, sino que también me permitieron empezar a utilizar mi dock, que es Thunderbolt 3, y que lo que me permite no solamente es, digamos, conectar el iPad directamente a internet por cable, sino poder, digamos, utilizar otros dispositivos como pueden ser los discos duros, que vienen también con USB tipo A o USB tipo C, al mismo tiempo que poder meterle, por ejemplo, tarjetas micro SD o SD estándar. Entonces me daba mucha mayor versatilidad, y al ser este dock Thunderbolt, no sirve con el iPad Air porque este es solamente USB, no USB Thunderbolt. Por otro lado, como les mencioné antes, el Magic Keyboard que yo venía utilizando con el iPad Air era prestado. Eso significaba dos cosas. La primera, que eventualmente me iba a tocar devolverlo, y la segunda era que si yo quería disfrutar
de la misma experiencia me iba a tocar invertir en otro Magic Keyboard. Y entonces ahí fue cuando se me vino a la cabeza cómo era el rediseño del Magic Keyboard del iPad Pro. Y es que este difiere, digamos, en la calidad de construcción, porque tiene materiales como el aluminio en la parte frontal, lo que le da muchísima más calidad o sensación de calidad, sino que también tiene estas teclas de función que además se utilizan en el día a día y que en mi concepto deberían salir desde la primera versión del Magic Keyboard. Y entonces dije, bueno, acá hay una fuerte razón para pensar en un iPad diferente, en un iPad Pro y no en un iPad Air otra vez, simplemente con mayor capacidad. Lo que terminó por convencerme, más allá de cada una de estas razones que al final, pues bueno, digamos que podemos decir que son mejoras de calidad de vida, pero que un iPad sigue siendo un iPad, es el tema de la promoción de Back to School o de regreso a clases que ofrece Apple cada uno de los veranos, por lo menos los veranos gringos, que vienen siendo a mitad de año. Entonces, esta promoción consiste en que te dan un descuento de $100 en el iPad y no solo eso, sino que te dan un bono de hasta $150 para que tú lo redimas en la misma compra en algún accesorio como puede ser el Magic Keyboard, como puede ser el Apple Pencil. Y en este caso, como yo quería el Magic Keyboard, entonces básicamente el precio del Magic Keyboard se descontaba en un 50%. Por lo cual, si yo vendía el iPad Air M1 que les comenté al comienzo y el iPad Air M3 que no había comprado hace mucho y que todavía tenía un buen valor de reventa, entonces iba a ser simplemente una fracción del costo del iPad Pro que yo iba a tener que poner y por ende pues terminé haciendo la compra. Y entonces es así como terminé comprando este iPad Pro, pero en un siguiente video les voy a estar contando cómo me fue con este iPad, les haré una especie de review y les diré realmente qué se gana si realmente en una experiencia de varios meses utilizando el iPad Pro como dispositivo principal, si vale la pena que te hagas una inversión mayor en vez de tener un iPad Air como todo el mundo dice y como yo decía al comienzo, o si realmente hay un mundo mejor por pagar casi el doble de dinero. Si te gustó este video, suscríbete, déjale un like, incluso comenta porque le sirve mucho al canal para que le siga recomendando a otras personas y nos vemos en la próxima.